Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Como ustedes saben, se ha puesto muy en boga la cuestión de la creatividad. Y hay una exigencia muy frecuente y generalizada de ser creativo. Se han organizado los que son capaces de ser creativos. Casi es como una condición, un prerequisito para el éxito, según se dice. Yo, desde hace algunos meses, al establecer mi blog La Pregunta, dije que haría un intercambio más intenso entre la respuesta, que es oral, y la pregunta de los miércoles en Google, que es escrita, y que una posiblemente podía compensar la otra y viceversa. Lo dije antes de la pandemia. Cuando llegó el confinamiento, que todos sabemos de qué se trata, entró la soledad, la que yo llamo la amable y útil soledad de la cuarentena, que permite el espacio para pensar con mayor tersura y detenimiento, y que da la oportunidad de reflexionar. Naturalmente, en esas condiciones acuden los recuerdos, acuden casi, es un pase de lista a la vida que uno le puede dar desde ese silencio y de esa inmovilidad que entraña el confinamiento. Se suspenden las demás actividades profesionales, de todo género, afuera. Entonces hay que rediseñar un modus vivendi diferente, un modo de vivir. Pues bien, en las últimas semanas comencé a darme cuenta que era provechoso el diseño de intercambiar, interconectar más intensamente el programa oral con el blog escrito. Y he usado una especie de método muy conocido, antiquísimo, que es el diario. Lo que hago es, veo mucha televisión, nacional e internacional, leo y escribo la pregunta, pero no la escribo de un tirón, como he escrito cientos y cientos de artículos y decenas de conferencias, sino que lo he estado haciendo a manera de diario. Si hay una noticia, una novedad, o me ha acudido algún recuerdo, lo voy consignando casi como un diario. Ahora voy a hacer una prueba de intensificación. Tengo aquí en la mesa lo que en el diario de cuarentena he estado escribiendo para la pregunta del miércoles venidero. Y al leerla anoche, me dije, la voy a leer, anticipar, para mejor decirlo, en La Respuesta. Porque muchos de los oyentes de La Respuesta, por muchas razones, es posible que no estén atentos al blog La Pregunta. Es una manera de darle a la pregunta cierto auxilio para invitar a su lectura y una manera de tener más confianza en lo que se expone. Siempre escribir es más seguro que hablar. Uno hablando y se pierden las palabras,
el viento se las lleva. Pero la escritura es otra exigencia, queda. Entonces escribí hasta ahora de la pregunta esto, que lo voy a leer. Voy a decir de una forma un tanto creativa, porque no sé si en la producción de programas nacionales existe una experiencia parecida a esta, ¿no? Una hora de fin de semana hablada, hace 32 años, y los miércoles un blog, algo más largo, claro está, que un artículo periodístico, pero versando sobre temas comunes, porque evidentemente estamos en una emergencia mundial. Y noticias de Australia, de Nueva Zelanda, de los sitios más distantes, pueden ser interesantes de inmediato aquí y viceversa, porque tenemos un azote común. Estamos todos con mascarillas. Escribí: no hay situación que pueda atraer más la atención mundial que la generada por las elecciones norteamericanas. Solo la pandemia del coronavirus le sería comparable por lo extenso de sus daños y el tiempo prolongado de su azote. Es más, le sirvió de eje y contexto a las propias elecciones del norte, en cuyo desenlace está pendiente el planeta, o de cuyo desenlace está pendiente el planeta, para mejor decirlo. En realidad, no se trata de una experiencia electoral convencional. Se está en presencia y en pleno fragor de una batalla, de un hombre que desafió a los poderes de la tierra desde el momento mismo que asumiera la presidencia en su primer periodo, que fuera hija de un parto terrible, porque desde su primera campaña su desafío se hizo y propuso, una vez alcanzado el traumático triunfo, se propuso a dedicarse a cumplir con sus promesas de campaña, que no eran baladronadas ni juegos de artificio. El hombre, Trump, vino en serio y estableció un duelo desde su Twitter con toda la prensa y la comunicación social del orbe. No hay precedente de un coraje como el de este hombre, al grado que se le ha atribuido en los violentos ataques recibidos la condición de ser un demente que ignora a cuáles intereses se enfrenta. Se podría decir que no hubo un solo día en su primer periodo que el presidente Trump dejara de estar en asedio. Se le persiguió de tal modo que se alcanzó el nivel de un impeachment para sacarlo del poder. Pero el verdadero infierno de su difícil trabajo ha residido en su cerrada disputa con la China popular. Al arrancarle a esta un encantador trato con el globalismo, que la asumiera con miopía como una inmensa fábrica con obreros disciplinados de salarios bajos y controlados
por el Partido Comunista Chino, entendiendo que este es una junta de directores, no un comité político con propósitos y miras diferentes a las de procurar el gobierno mundial para los capitales del mundo, que fue lo que creyeron los capitales norteamericanos, los capitales de los dueños del capital del mundo. Davos, la gente de la reunión de Davos que cada año se hace para pasar revista a ver cómo va la finca del mundo. Eso agregó como una especie de observación. La guerra de los aranceles vino. Trump con su American First, América Primera, hizo y forzó que los grandes capitales emprendieran cierto retorno a las abandonadas fábricas que fueran orgullo de su nación, antes de dejar vacías y abandonadas ciudades que llegaron a parecer fantasmas, como la de los pueblos de minas cerradas del oeste del siglo pasado. Con esas inconformidades pudo ganar en forma sorprendente la presidencia y no transigió en el cumplimiento de lo prometido. De ahí es que se estableció que de 100 millonarios, los mayores de Estados Unidos, uno solo apoyó a Trump. Los 99 restantes estaban con Biden, que era una forma de estar con sus intereses compartidos con China popular. Estamos. Eso sí, desde que ganó en adelante hasta las elecciones de ahora, ese hombre ha sido objeto de una campaña devastadora para preparar su arrojamiento del poder, supuestamente mediante el voto. El coronavirus llegó en marzo y se idearon después que la votación demócrata se haría por correo. Paréntesis. El Partido Demócrata se dedicó a difundir que era casi un peligro mortal ir a votar en forma presencial. Que se haría, no el voto anticipado, que el voto anticipado es muy antiguo y tiene una legalidad intachable. El norteamericano que va a salir o que por alguna razón no podía votar, con anticipación se inscribe y para votar en forma anticipada, cosa esta que es suficientemente controlable. Lo que se quiso fue, además de ese, vamos a votar por correo. Bien, es decir, además del bien conocido y anticipado, el voto anticipado, aprobado legalmente, se agregó el voto por correo. Para evitar supuestamente que resultara arriesgada esta última modalidad, se admitirían observadores en grupos numerosos, capaces de controlar con su presencia la corrección del envío postal, y de ese momento apareció la cabeza del monstruo del desorden, del engaño, que hoy se advierte como realidad innegable. No daré mis opiniones definitivas porque el trastorno está en curso.
Debo de pasar a hablar del candidato Biden y sus casos de Ucrania y especialmente de China. El silencio rotundo, inconcebible, airado de la prensa. Esa prensa que fue tan activa y determinante en Watergate, que ahora parece como un verdadero juego de niños frente a lo que se le imputa al candidato Sanders. Desde el Washington Post, Bob Woodward, un periodista muy aguerrido, una garganta profunda que se inventaron, hicieron saltar al presidente Nixon. Se vio obligado a renunciar, porque el impeachment era inminente para destituirlo. Y Nixon se quebró. Prefirió renunciar. El presidente Ford, que vino a sustituirlo, el vicepresidente, le dio perdón y vivió en California, y a medida que pasaban los meses, los años, comenzó a aparecer cierta piedad por Nixon. Hago un paréntesis, estoy interrelacionando. ¿Cuál fue el crimen de Nixon, presidente de Estados Unidos, que lo llevó a renunciar? Bueno, él estaba en elecciones, reelección, y se inquietó o lo inquietaron en cuanto al poder del Partido Republicano. Y admitió una propuesta de un sinnúmero de colaboradores, algunos de ellos sombríos, de hacer una incursión a donde estaba el cuarto de guerra del Partido Republicano, Partido Demócrata, porque Nixon era republicano. Me excusan el lapsus de llamarlo demócrata en el principio. Y ese grupo se organizó de tal modo que fue sorprendido buscando a ver qué era lo que planeaba el adversario en elecciones. En unas elecciones, señores, que Nixon la ganó como reelección abrumadoramente. Uno decía al principio, pero bueno, ¿y qué necesidad tenía el presidente Nixon si tenía tantas posibilidades de reelegirse sin mayor problema, de ir a espiar? ¿Qué tenían los otros? Que nada, fue frustrado. Una serie de gente, algunos de ellos de la CIA. Esa era la pregunta que yo me hacía al principio. Cuando comencé a examinar el expediente y a leer los libros, dos de ellos esencialmente, uno de Colson, uno era uno de los auxiliares de Nixon fundamentales, ese se fue a la religión, a la prédica religiosa, y otro de Haldeman, que era el más importante colaborador de Nixon, que se titula La agonía del poder, un libro magnífico, porque ese que fue el estelar asesor determinante de Nixon hizo unas confesiones ahí, en ese libro, que son para guardar, de alcances tremendos. De ahí comencé yo a pensar y a decir, los presidentes son entes muy poderosos de poder,
llegan a tener en sus periodos el mayor poder. Son muy fuertes, pero cuando la colaboración es defectuosa, y peor aún si es maligna, porque algunos de ellos tengan agendas particulares que no sean cónsonas con las agendas reales del presidente, resultan muy débiles. Haldeman, en esa obra, La agonía del poder, lo admite. Y él era la pieza esencial de la asesoría torcida. Pero digo cosas, por ejemplo, que al presidente Nixon le hicieron una campaña que lo llegaron propiamente a enloquecer. Nixon sufrió una especie de paranoia. Y a veces llegaban personajes importantes, amigos de él, y él se lo llevaba al patio de Casablanca para hablar. Y le confesaba, tengo que hacerlo así porque todo esto está espiado. La Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos. Y en base a ese asedio psicológico terrible, lo derrumbaron. Pero aquel drama resulta ahora un juego de niños. Porque al candidato, ex vicepresidente Biden, candidato demócrata ahora, la magnitud de los escándalos que estallaron semanas antes era suficiente para arrojarlo de la candidatura, porque era un hijo. Y se dieron cosas tales como aquella aparición de una laptop que el hijo, que por desgracia es un enfermo, consumidor de drogas ya establecido, la dejó en un agente que la llevó para reparar, parece que se le olvidó. El tipo se puso a revisar una vez reparada y se dio cuenta que había cosas graves, sobre todo algunas cosas relativas a menores, y eso es un crimen allá, y inmediatamente la llevó a la FBI. Y la FBI se la cayó. Y consintió que a Trump le estuvieran haciendo una campaña terrible todo el tiempo, pero era en relación a una supuesta vinculación con Rusia. Ahora tenían las pruebas de las vinculaciones de los Biden con China, independientemente de la que tuvieron con Ucrania y la propia Rusia, con las dificultades de que quien resulta ahí dañado es el candidato y ex vicepresidente cuando se hacían esas operaciones. Y ya eso derivaba hacia el muy grave cargo en todas partes del mundo, pero en Estados Unidos muy sensitivo, de traición. Ahora bien, ¿qué pasó? La prensa y la comunicación del mundo se cerraron a rajatabla para que esos contenidos tan terribles salieran a la luz. Eso fue casi, es más, fue tan lejos que dos de las grandes corporaciones, de las grandes plataformas, Twitter y Facebook, suprimieron la posibilidad de que se diera noticia acerca de esos escándalos en las redes. Ustedes están oyendo. Eso sirve para medir los alcances, la magnitud, las dimensiones de los intereses que están detrás, dirigiendo el arrojamiento, el lanzamiento desde el poder de Trump
y llevar a este pobre hombre que yo terminé por tenerle lástima. Porque evidentemente las pruebas que surgieron, como uno las pudo alcanzar a oír y a ver, son muy graves. Porque el hijo va a China, hace acuerdos con China fabulosos. Uno de ellos fue que 10 días después de regresar situaron creo que 1.000 o 1.500 millones en un fondo de inversión. Él no tenía experiencia de ningún tipo, a una compañía que formó. La compañía era de un amigo, un ex marino muy importante, que amigo de ellos, y la usaron como pantalla para hacer sus negocios, porque el tipo no califica, porque es un adicto y no ha tenido nunca empleo, como le digo en el debate Trump a Biden. ¿Qué ocurrió? Que ese amigo y socio del hijo de Biden, Dios mío, fue al Senado a llevar la comprobación de que todo lo que estaba diciendo el señor Biden y la campaña de Biden era incierto, que lo que era verdadero era lo que figuraba en la laptop, y entonces describió. El Senado se partó, lo mandó a FBI, FBI tiene todo el expediente. Se podría decir, sin exageración, que si el presidente Biden alcanza la presidencia, todos los elementos para un violentísimo impeachment están ya predeterminados. Claro, se me dirá, bueno, pero él en la presidencia, ¿qué puede hacer? No es él. Los intereses seguirían manipulando la prensa y la comunicación, que son de los dueños de los capitales del mundo, de los dueños del mundo. Van a bloquear eso. Sí, pueden tener interés en eso, pero hay una nota trágica que es la que a mí me apena. El vicepresidente Biden, candidato, ha dado muestras claras de tener trastornos incipientes pero alarmantes de su salud mental, imprecisión en las fechas, hasta con los propios miembros de su familia se turba. Bueno, yo no quiero repetir las cosas que se exhibieron en televisión. Está enfermo. Si no enfermo, preenfermo, con 78 años, presidente de los Estados Unidos. Bueno, la vicepresidenta es brillante, hija de jamaiquino y de hindú, una senadora muy peleadora, muy beligerante, parece que está lista, al grado que una muchacha muy popular, presentadora de televisión, en los últimos 6 días la fue a presentar y la llamó: aquí está la candidata a la presidencia. Fue un fallo mental porque ella es demócrata. Pero indica todo una verdadera tragedia en la nación más poderosa y de reputación más alta en la cuestión del poder democrático, Estados Unidos de Norteamérica. He sentido pena por él. ¿Qué seguía escribiendo? Ya paro el paréntesis oral. El candidato está enfermo. Parece que la vice está ya lista para relevarle en poco tiempo. Yo he sentido pena por ese hombre porque sé que detrás de él está el globalismo y los intereses de China y otras cosas que atienden y son relativas al proyecto de gobierno mundial con naciones sin frontera. Para nosotros, nuestros peligros sobre Haití
se van a recrecer si Biden y la señora Harris especialmente van al poder. El Gran Islam, el Caucus Negro y los liberales están gozosos y atentos por retomarnos a los dominicanos para su ideal de crear el Estado binacional, fusionándonos en la isla. Que ya yo en una de las preguntas dije que una voz muy alta de esa área, de ese litoral, había mandado un Twitter diciendo que esa era la única solución que había entre Haití y República Dominicana, que podría haber una guerra al principio, pero que eso duraría 10 años y después podría llegar la paz eterna, la paz de ellos, sobre todo que en Haití hay minas de oro por explotar. Los fallos judiciales, escribía yo, y las cosas que pueden suscitar. Recordar la experiencia Gore Bush. Vamos a contársela o a recordársela al público de la respuesta. Al Gore era vicepresidente del presidente Clinton por el Partido Demócrata, candidato en el año 2000. Clinton había cumplido 8 años de poder y venía entonces las elecciones del 2000. En el voto popular ganó Al Gore, pero se alegaba que en los colegios, el de Florida especialmente, Bush, el candidato Bush hijo, que hay que diferenciarnos, el Bush viejo, el Bush padre, había ganado. El asunto se falló, se fue a una corte y la corte se rehusó al recuento de los votos, le dio la victoria a Bush. Decirlo así, como un recuento, de eso pasó, es sencillo, pero pensar lo que para el mundo pudo significar eso es otra cosa. Al Gore, hijo de un senador muy importante, dio demostraciones cuando era vicepresidente con el presidente Clinton de ser un hombre preparado, altamente preparado, y parece que austero en la conducta, que incluso eso le pudo costar el poder, porque el presidente Clinton se vio al borde de lo llevaron al impeachment, lo descargaron en el impeachment por la cuestión de Mónica Lewinsky. Y se dijo entonces que Gore le había repugnado la situación del escándalo y se alejó un tanto de los Clinton, que eso enfrió a los Clinton y que por eso no fue determinante y absoluta su victoria. Después él se salió de la política, se le dio un premio Nobel de la Paz, tengo entendido, porque el hombre se dedicó a la cuestión del calentamiento global y los problemas del medio ambiente. Un hombre brillante. Entra ahora a funcionar la parte de los que se llaman los if, sí. Si hubiese sido Gore el candidato ganador en el 2000, aún produciéndose el ataque de las Torres Gemelas por el terrorismo del radicalismo islámico, hubiera habido la guerra de Irak, hubiera habido la iniciativa de emprender una guerra en Irak, buscando sacar a Saddam Hussein del poder, porque no tenía vínculos con el ataque terrorista, pero supuestamente tenía armas químicas y de guerra biológica, y que después se determinó que no la tenía.
Y se abrió aquel capítulo horrendo de la humanidad que está en curso. La guerra de Irak. Eliminaron al tirano, que era el que controlaba con su puño de hierro a chiitas y sunitas. Se desordenó Medio Oriente. Y se sabe cuánto ha pasado. Todavía Siria es un infierno. Se sabe de Libia, se supo del ISIS, que todavía se dijo que estaba liquidado y parece que no. En definitiva, un fallo judicial pudo tener efectos catastróficos, apocalípticos en el curso de la historia de los pueblos del mundo. Estamos. Bush es otra cosa, joven, tejano, con una impulsividad tremenda. Bueno, pues se fue a la guerra, está en la guerra todavía. Que le dijo antes de ahorcarse, Hussein todavía estaba en el poder: esta será la madre de todas las guerras. Y no se entendió qué quiso él decir, que esa era la madre de todas las guerras. Vamos para 10 o 12 años en guerra. Ahora está China. China, que está dirigida por un partido comunista de tradición legendaria. No es una compañía por acciones. Ellos tienen negocio con Occidente y se acogieron al libre comercio, a la globalización y todo, pero se convirtieron en superpotencia, ya en el orden militar y espacial. Discutiendo a Estados Unidos espacio. No, aquí somos nosotros la gran potencia. Ustedes están en decadencia, ustedes se van a liquidar. Ese era el Detroit que parecía una ruina, en las ciudades grandes de Estados Unidos, porque el capital se fue donde tenía más lucro, donde tenía más ventaja. Entonces sigo escribiendo. China ahora debe de estar celebrando el triunfo de Biden. Los Biden hicieron relaciones, el hijo, y en los correos que se han leído es horrible porque mencionaba al padre, en forma indirecta, pero era claramente al padre, con entidades y personajes el jefe de la inteligencia de China se asoció con él. Ya tenía el problema de Ucrania, que era pesadísimo y claro. La prueba de que hicieron votar un procurador que perseguía una compañía, y a Soros, y que recibió $10 millones por eso, y que cuando en el momento le iban a contener el préstamo de ayuda de 30.000 millones, los ucranianos le dijeron: ¿y por qué Obama no va a suprimir de eso, de ese préstamo? Porque no destituyamos al procurador. Le dije: pero llámalo. Le dijo el hijo de Bush al presidente de Ucrania: llámalo a Obama. ¡Ay, Dios! Lo que indicaba que estaban confiados en que la operación era así que iba, y así fue. Sin embargo, invirtieron el asunto de tal modo que el que resultaba acusado era Trump, que hubo que sacarlo del impeachment, cargarlo, que era una locura, y ahora tenemos esta tragedia de frente. Bien, China. Léanse en redes, Estados Unidos se durmió y China le tomó a África. Un trabajo que hay ahí primoroso. Léanlo, para que ustedes se den cuenta de qué se trata el conflicto mundial, de las tensiones entre esas dos superpotencias. Cómo el Occidente en general, no Estados Unidos, tenían frente a África un tipo de ánimo de ayuda. Pero China lo vio: no, espérate, inversión. Y hay inversiones fabulosas. Tienen 1 millón de chinos viviendo allá. Tienen base militar.
Han construido ferrocarriles, fábricas y todo. Le tomaron África. No con un ánimo de colonialista o de neocolonialismo, no, de asociación. La ruta de la seda y la franja, apoderándose, algo que están llevando a cabo en América Latina. Y que ahora para nosotros, en el Caribe, nos seleccionaron como la plataforma ideal para ellos hacer su ingreso a esta área de América Latina. Ustedes se están dando cuenta de qué es que estamos hablando. Entonces yo veo a tanta gente, no, porque Biden, que Trump, digo, Dios mío, ¿y cómo es que razonan? ¿Cómo es que ven las cosas? ¿Con qué simplicidad torpe ellos entienden que se están desarrollando las cosas? Davos es quien está derrotando a Trump. Eso es lo que significa votar a Biden, como si no existieran los escándalos de Ucrania y China. Todos los elementos para el impeachment están en manos de FBI y el Senado. Esto, sumado a su frágil salud, prueba que los intereses que lo pusieron a competir exponen a Estados Unidos a colapsos muy graves, los más graves posiblemente de su historia. Ahora bien, Trump ha dado unas declaraciones y ha tomado una actitud que ha sido apoyada brillantemente por Rudy Giuliani. En una conferencia que diera en Pensilvania, andando con el hijo de Trump, fue determinante. No vamos a reconocer eso que se está haciendo con el voto de correo. Entonces comenzaron a citar experiencias. Por ejemplo, creo que fue en Michigan. Llegaron 134,000 votos. No hubo uno para Trump. Pero están las fílmicas. A los observadores, antes de meter eso a conteo, lo desalojaron. Y a las ventanas por donde se podía ver lo que estaban haciendo adentro, las tapiaron. Y hay fílmicas. En base a ese voto anómalo, evidentemente sospechoso, gravísimo, comienza Biden a subir. Y está, bueno, en el borde de alcanzar la presidencia y los colegios electorales. Una vergüenza. Trump dijo, no, vamos a justicia. Que sea la Corte Suprema la que decida esto. Lo dijo Giuliani y lo confirmó Trump. Coincide Donald Trump en la cuestión de que sea la justicia norteamericana en su más alto nivel federal, la que decida la calidad de esa votación. Coincide con Émile Zola. Hay que leerse ese discurso de defensa de Émile Zola, el gran escritor francés, cuando fue sometido por ofensa a las Fuerzas Armadas francesas. En el caso Dreyfus, un consejo de guerra destituyó a Dreyfus, lo mandaron a la Isla del Diablo, lo acusaron de traición y Zola, una celebridad de la pluma, escribió, yo acuso. Entonces el juicio de Zola frente a la Corte Suprema de Francia fue: me acusan de haber ofendido a las Fuerzas Armadas francesas. No, yo las he defendido del deshonor, de la deshonra. Y ustedes, jueces, son los únicos que pueden lavar la ofensa de Francia. Condenándome no lo harán. Absorbiéndome sí lo harán, porque la verdad está de mi parte. Y así fue. Cuando Trump dice, el caso no es discutir en los estados la cuestión de los votos, ¿no? Que diga la Corte Suprema, que se pronuncie acerca de la calidad moral de esos votos.
Coinciden Trump y Solá en la cuestión de que es a la justicia a la que corresponde proteger la honra de las instituciones y de sus patrias. Los procedimientos están en curso. ¿Qué va a pasar? Ya se ve. Ese aparato mundial de prensa y comunicación social, Davos, los dueños, el mínimo porcentaje que tiene todos los recursos del mundo, ya comienza a decir, eso es una barbaridad. Trump está desconociendo el sistema norteamericano, lo está ofendiendo, se declara ganador a las 4 de la mañana después de haber hablado Biden de posible victoria. Entonces yo escribí en mi diario para ceñirme a él. Curso posible de los procedimientos, describirlo. Desde luego, la prensa de los dueños y la comunicación social tratan de desacreditar tal camino. Ahí se juega el respeto escaso que les queda. Facebook y Twitter dieron un obsceno apoyo a la censura del escándalo del hijo de Biden. Lo que se podrá desprender de esto es inimaginable. Ahora voy a cerrar el programa con algo que se produjo cuando Watergate. Yo lo escribí más o menos, lo esbocé en la pregunta diciendo: el fiscal Archibald Cox de Watergate y su reflexión acerca de las lecciones que hay que darle al poder cuando se le preguntó por qué se hacía cargo del expediente como fiscal especial cuando había sido un crítico tenaz del establishment. Archibald Cox era un notable jurista norteamericano, no sé si ha fallecido, y era un crítico del sistema, del establishment. Sin embargo, admitió ser fiscal contra Nixon. Y él le dijo a la prensa: yo he aceptado estas funciones porque yo quiero poner a prueba la justicia de mi país. Yo quiero ver si he tenido razón en la acusación de que todo está perdido. Lamentablemente no se dio. Ojalá todos los 5 estados, 6 estados en conflicto, fallen y declaren a Biden ganador y le den todos los colegios, pero los recursos de Trump, con Giuliani a la cabeza, que es mucho decir, porque Giuliani, recuerden, es un legendario luchador, fiscal antimafia en New York, de leyenda, después alcalde y fabuloso, que lleven a la Corte Suprema de Estados Unidos, que es tan poderosa, que es la única que le puede rozar a la Constitución mediante enmiendas, y que sea esta la que diga que esa votación anómala del estado de fuerza mayor y de necesidad terrible que creó el virus, fue aprovechada esa situación para introducir una votación enferma. ¿O no? Que se declare satisfecha. Recuerden que con Davos la pelea no es con Biden. Biden es un hombre de 78 años, como dije, con muchos conflictos de salud, que es una ave de paso. Es contra el grueso de los intereses más poderosos del mundo que se está luchando. Nosotros los dominicanos, que hemos estado pendientes del proceso, hemos visto en Trump, durante estos 4 años, una garantía para nuestras necesidades. Él habla y construye muro allá. Nosotros necesitamos muro aquí. Él habla de la necesidad de racionalizar y ordenar la inmigración ilegal. Nosotros tenemos eso mismo. Ay, si llegan los otros. Para Noruega, para el ACNUR, para la ofensa, para el descrédito, para triturarnos de nuevo la honra ante el mundo, llamándonos el apartheid del Caribe. ¿Ustedes recuerdan aquello? Una pluma peruano-española que escribió incluso:
acusando hasta a nuestro cardenal López Rodríguez. Creo que ellos gestionaron en gran modo el adelanto de su retiro, porque era la voz más alta de la República Dominicana en la defensa de la soberanía y de la independencia. Lo que se está jugando aquí no es sencillo. El presidente Abinader, que lo piense, porque el ambiente va a cambiar. Se van a activar todas esas fuerzas. Profusión. Olvídense del disparate de esa República Dominicana. Eso fue una ficción de élites. Juan Pablo Duarte, Luperón, Mella, Sánchez, eso es un disparate. La patria nuestra es de vivos, decía Montalvo. No, Juan Montalvo, no. Decía Gustavo Montalvo. Para imponer la política exterior que él quería. Y tenemos millones ya aquí, ilegales. El presidente Abinader se le va a recrudecer si va la administración demócrata a poder. Sobre todo los vínculos seguros de la Harry con la nación del Islam, el Caucus Negro, los grupos liberales. ¿Qué es lo que van a querer? Esas fuerzas que usaron portaaviones, una flota para reponer a Aristide en el poder. ¿Qué es lo que no van a hacer aquí? De manera que en la respuesta yo comencé hablando de los creativos. Me ha gustado el modelo, el diseño. Mezclar y hacer paréntesis en lo escrito para que una apoye a la otra, porque finalmente es el mismo productor. Humilde siervo del Señor, que en sus casi 90 años, que ya cuando me preguntan los amigos, ¿cuántos te faltan para 90? Digo, bueno, 9 meses. Pero te lo voy a decir de otro modo, mejor. Casi 11 años para el siglo. Si está del Señor. Si no, listo para el viaje. Pero cumplo con el deber, hasta el último hálito, de intentar ayudar a mi pueblo a la comprensión de estos fenómenos que de escala mundial, en una forma impresionante, tienen tanto que ver con nuestros destinos. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 televisión abierta, el domingo a las 11 de la mañana. Teleimpacto a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo y a las 9 de la mañana de lunes. Canales 22 y 52 de Astra. Que estamos todavía en la cuestión de las gestiones, en medio de esta virtualidad en que se vive, para ver cuáles de los canales amigos que nos difundían tanto antes de llegar el maldito virus, malicioso y asesino virus, y que naturalmente están anormalizados como todas las cosas. Vamos a ver si con la ayuda de Dios estamos el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.